Una encrucijada crítica, diría yo. ¿Estamos realmente forjando una herramienta sin precedentes para mejorar la condición humana? ¿O estamos, por el contrario, liberando una fuerza que sencillamente escapará a nuestro control? Esa tensión es palpable en las reflexiones que analizamos, sí. Por tanto, la pregunta que guiará nuestra discusión hoy es clara. ¿Supone la inteligencia artificial una amenaza existencial inminente, dados los serios riesgos, muy detallados además en el material que comentamos, o sus beneficios potenciales son tan enormes que justifican seguir adelante con el desarrollo actual, quizá a este ritmo vertiginoso? Bienvenidos a este análisis de perspectivas. Hoy nos sumergimos en una cuestión, francamente fundamental, que emerge directamente de nuestro material de referencia, la inteligencia artificial. Y no es un debate abstracto, ¿eh? Tenemos a figuras pioneras como Geoffrey Hinton, al que llaman el padrino de la IA, expresando no solo inquietud, sino una preocupación profundísima. Llega a verbalizar una probabilidad que él, estima intuitivamente entre un 10 y un 20% de que esta tecnología conduzca a la extinción humana. Y esto, ojo, mientras se reconoce claro su vasto potencial transformador. Efectivamente, lo que el material nos pone sobre la mesa es una encrucijada crítica, diría yo. ¿Estamos realmente forjando una herramienta sin precedentes para mejorar la condición humana? ¿O estamos, por el contrario, liberando una fuerza que sencillamente escapará a nuestro control? Esa tensión es palpable en las reflexiones que analizamos, sí. Por tanto, la pregunta que guiará nuestra discusión hoy es clara. ¿Supone la inteligencia artificial una amenaza existencial inminente, dados los serios riesgos, muy detallados además en el material que comentamos, o sus beneficios potenciales son tan enormes que justifican seguir adelante con el desarrollo actual, quizá a este ritmo vertiginoso? Yo argumentaré que los peligros existenciales, junto con las amenazas que ya estamos viendo, las que describe la fuente, son de una gravedad tal que exigen una atención prioritaria y quizá incluso nos obligan a cuestionar este ritmo de avance. Y mi perspectiva será que, sin negar en absoluto la realidad y la importancia de sus riesgos, que evidentemente deben ser gestionados y con mucha seriedad, el potencial transformador de la IA, que también se subraya y mucho en el material, particularmente en campos como la sanidad o la productividad, es sencillamente inmenso. Sostendré que la clave, siguiendo un poco las pistas del propio análisis, reside en una regulación inteligente y en un desarrollo responsable, no necesariamente en una moratoria o digamos un freno drástico al progreso porque sí. Muy bien, pues vayamos al núcleo, si te parece. Mi postura se ancla firmemente en esas advertencias explícitas de Hinton, reflejadas en el material. Hablamos de una figura que ahora expresa, y esto es fuerte, un profundo arrepentimiento por su papel en el desarrollo de esta tecnología. Siente el deber moral de alertarnos. Esa estimación del 10-20% de riesgo existencial, aunque él mismo la califique de intuición, de gut feeling, viene de alguien con un conocimiento íntimo, profundísimo del campo. Y el material nos da las razones, ¿no? La inteligencia digital posee ventajas intrínsecas que son abrumadoras. Su capacidad casi instantánea para compartir conocimiento, imaginemos, como dice, clones digitales aprendiendo y compartiendo billones de bits por segundo y su potencial inmortalidad. La dificultad de controlar algo que es sustancialmente más inteligente que nosotros mismos es, seamos sinceros, un problema inédito. La analogía que emplea Hinton sobre cómo nos trataría una superinteligencia si fuéramos, meros pollos, es gráfica, es perturbadora. Pero cuidado, el peligro no es solo una hipótesis a 20 años vista. El análisis que manejamos detalla 6 amenazas muy concretas, muy actuales. Primero, ciberataques a una escala y sofisticación crecientes. Ya lo estamos viendo, un aumento exponencial. Segundo, la alarmante posibilidad, y recalco alarmante, de diseñar bioarmas como virus sintéticos letales con una facilidad y un coste reducidos, que las harían accesibles incluso para actores no estatales o grupos pequeños. Tercero, la manipulación electoral mediante microtargeting extremo, alimentado por la brutal cantidad de datos que cedemos constantemente. Cuarto, una fragmentación social acelerada, y esto es clave, por algoritmos que están optimizados para generar indignación y crear burbujas informativas. No es un fallo, es parte del modelo de negocio de muchas plataformas como se sugiere. Quinto, el desarrollo de armas autónomas letales.
El texto cita a Hinton señalando cómo esto disminuye el coste humano y, por tanto, político de iniciar conflictos para las potencias militares. Un factor desestabilizador tremendo. Y sexto, un desplazamiento laboral de una escala sin precedentes históricos. Y aquí la distinción que hace Hinton es crucial. Afecta al trabajo intelectual mundano, esas tareas cognitivas más rutinarias. Esto es diferente a las revoluciones pasadas que reemplazaban músculo. Cree definitivamente que el desplazamiento será masivo y ya está ocurriendo, lo que inevitablemente agudizará la desigualdad de forma dramática. Y a todo esto, para rematar, se suma lo que describe el material, la dificultad casi insuperable para una regulación efectiva. ¿Por qué? Intereses militares a menudo exentos, una competencia internacional descarnada, Estados Unidos versus China es el ejemplo obvio. La falta de comprensión técnica profunda entre los legisladores, recordemos ese ejemplo casi cómico pero terrible de la autoridad educativa, refiriéndose a la IA como A1. Y el propio imperativo capitalista de las grandes tecnológicas por maximizar beneficios. El propio Hinton pone en duda las motivaciones reales de líderes como Sam Altman. Y las salidas muy sonadas de Hinton de Google y de Ilya Sutskever de OpenAI, ambas vinculadas directamente a preocupaciones sobre seguridad, según se interpreta en la fuente, pues no son anécdotas, son señales de alarma muy serias. Entiendo perfectamente la magnitud de esas advertencias. Están expuestas con una crudeza notable en el material y sería, desde luego, irresponsable minimizarlas. No obstante, me parece fundamental de verdad no perder de vista la otra cara de la moneda, que el propio Hinton también reconoce explícitamente en el texto. Él mismo llega a calificar el potencial de la IA como magnífico. El análisis destaca sus aplicaciones revolucionarias en sanidad y cita ejemplos potenciales de diagnóstico y tratamiento, en educación personalizada, en un aumento drástico de la eficiencia industrial. La frase que se le atribuye, esa de que es demasiado buena para demasiadas cosas como para simplemente pararla, creo que es muy significativa. La productividad puede incrementarse exponencialmente. El ejemplo que da de su sobrina, que multiplica su eficiencia por 5 con estas herramientas, es ilustrativo de lo que puede venir. Además, y esto es importante, la incertidumbre impregna todo el discurso en la fuente. Hinton es muy honesto al admitir que su 10-20% es una sensación visceral, un gut feeling, como decías. Nadie sabe realmente lo que sucederá. Él mismo descarta las posturas extremas, ni riesgo cero, ni extinción garantizada. Si miramos un poco atrás, la historia nos enseña que hemos lidiado con tecnologías disruptivas antes. La energía nuclear, una comparación que el propio material aborda a través de Hinton, generó temores apocalípticos, ¿verdad? Y aunque los riesgos persisten y son enormes, hemos encontrado formas de coexistir y gestionar el peligro, al menos hasta ahora. Por tanto, la gestión del riesgo, y no la parálisis por el miedo, podría ser el camino. El texto también deja entrever algo de esperanza en el desarrollo de IA segura. Se insiste mucho en la necesidad de investigar masivamente en seguridad y en alineamiento, es decir, cómo podemos garantizar que los objetivos de una IA muy avanzada coincidan con los valores y metas humanas. La creación de empresas dedicadas específicamente a la seguridad, como la que fundó Sutskever tras dejar OpenAI, ¿no indica acaso que figuras clave, gente que ha estado en el meollo, creen que es un problema abordable, aunque sea tremendamente difícil? La analogía de la madre y el bebé, que el propio Hinton usa, aunque reconozca que es imperfecta en la fuente, sugiere al menos la posibilidad teórica de inculcar nuestros valores. Y en cuanto al empleo, que es una preocupación enorme, el material recoge también esa idea de que un humano usando IA reemplazará tu trabajo, lo que apunta más a una transformación profunda y a un aumento de capacidades en determinados sectores, pensemos en medicina, por ejemplo, donde la demanda puede ser muy elástica, que a una eliminación total y universal del trabajo humano. Los riesgos específicos que enumerabas antes son críticos sin duda alguna, pero tal vez no sean intratables per se. El propio material menciona la necesidad de un capitalismo altamente regulado, de un debate público informado y de presión ciudadana como la que ahora ejerce Hinton, precisamente para forzar un enfoque más centrado en la ética y la seguridad. Son desafíos monumentales, sí, estoy de acuerdo, pero no necesariamente una condena inevitable.
Profundicemos un poco, Lar, si te parece, en la cuestión de la superinteligencia y su control, porque es quizás el punto más vertiginoso. El análisis sugiere que podría estar a la vuelta de la esquina, quizá en 20 años, incluso menos según algunas estimaciones que recoge. Esa superioridad inherente del aprendizaje digital que mencioné antes, esa capacidad de múltiples instancias de IA para compartir descubrimientos a velocidades que ni siquiera podemos imaginar, sugiere un desarrollo que podría volverse exponencial e incontrolable muy rápidamente. Una vez que una IA nos supere significativamente en inteligencia general, la pregunta es: ¿cómo ejercemos control? La analogía del tigre que criamos desde cachorro, utilizada por Hinton en el material, me parece particularmente elocuente, ¿no? Podemos manejarlo mientras es pequeño y dependiente. Pero ¿es realista creer que podemos entrenar a una entidad vasta y fundamentalmente más inteligente para que una vez alcance su pleno poder nunca nos vea como un obstáculo o, peor aún, como algo simplemente irrelevante? ¿No hay una ingenuidad peligrosa en asumir que podemos mantener las riendas de algo que nos supera precisamente en la capacidad que define nuestra especie? ¿La inteligencia? Entiendo perfectamente esa línea de razonamiento. Es lógica y causa inquietud, desde luego. Pero permíteme ofrecer una perspectiva, digamos, un poco distinta, basada también en lo que se lee. La fuente también recoge la posibilidad de que falten 50 años o incluso más, o que el propio proceso de entrenamiento, al estar basado masivamente en datos generados por humanos, con todos nuestros sesgos y limitaciones, limite la naturaleza de esa inteligencia de formas que hoy simplemente no podemos prever. La certeza absoluta, como ya hemos dicho ambos, y el propio material subraya constantemente, es inexistente. Hinton mismo afirma que cualquiera que declare saber con seguridad lo que va a pasar, está diciendo tonterías. Entonces, en lugar de dar por sentada la imposibilidad del control, ¿no deberíamos seguir precisamente la recomendación final que se extrae de Hinton en el texto? Es decir, invertir recursos masivos, una cantidad ingente de esfuerzo intelectual y económico en investigar el alineamiento y la seguridad. Él llega a decir que sería una locura autodestruirnos por no haberlo intentado siquiera. Y la creación de estas empresas enfocadas específicamente en seguridad por gente como Sutskever, que viene de estar en el corazón mismo del desarrollo en OpenAI, ¿no es una señal potente de que creen que hay un camino hacia la solución, por arduo y complejo que sea? Quizás la metáfora del tigre no sea la única válida. La de la madre y el bebé, aunque imperfecta como se admite en la propia fuente, también está presente en la discusión del material y apunta a una posibilidad, aunque sea teórica y llena de interrogantes, de guiar ese desarrollo inicial. No digo que sea fácil, ni mucho menos, pero cerrar la puerta a la posibilidad del control me parece prematuro. Vale, acepto la incertidumbre temporal, aunque 20 años o 50 años en términos históricos es mañana. Pero si descendemos de esa superinteligencia futura, que admite diferentes plazos, a las amenazas ya tangibles, las 6 que el material detalla y que he enumerado antes, ¿cómo encajan realmente con los beneficios? Argumentas que son gestionables. Francamente, me resulta difícil compartir ese optimismo cuando el mismo texto describe cómo los algoritmos de recomendación por diseño, insisto, no por accidente, ya están polarizando nuestras sociedades para maximizar la interacción y, por ende, el beneficio económico. Eso ya está pasando. O cuando se señala de forma explícita que regulaciones como las europeas, que son de las más avanzadas, dejan fuera de su alcance los usos militares de la IA, o sea, el elefante en la habitación. ¿Cómo se gestiona eficazmente el riesgo de que un actor aislado, un grupo terrorista o un estado hostil utilice IA para diseñar y liberar un patógeno nuevo y letal? Eso no es un problema operativo que se arregla con un parche. Es un riesgo catastrófico, con consecuencias potencialmente irreversibles para la humanidad. Los beneficios en salud o educación son importantísimos, deseables, por supuesto, ¿quién lo negaría? Pero compensan asumir un riesgo existencial, incluso si la probabilidad estimada por un experto del calibre de Hinton es solo, y lo pongo entre comillas, del 10 o 20%. El material siembra dudas muy razonables sobre si las prioridades reales de quienes lideran esta carrera tecnológica, beneficio, poder, ventaja competitiva nacional, están verdaderamente alineadas con la seguridad global. ¿O priman otras cosas? No niego la dificultad extrema, y el ejemplo del patógeno es ciertamente uno de los más escalofriantes. Pero calificar todos estos riesgos de intratables de antemano me parece una conclusión que nos lleva a la inacción.
Tomemos los ciberataques. Su aumento exponencial, como bien indica la fuente, es alarmante. Sí, pero también está impulsando una inversión sin precedentes y una innovación constante en ciberseguridad. Es una carrera armamentística digital, sin duda, pero no estamos completamente inermes. Se desarrollan defensas, se aprende. La desinformación es un veneno social, totalmente de acuerdo. Pero combatirla requiere una combinación compleja de herramientas tecnológicas, mejores detectores, análisis de patrones, regulación de plataformas, que está empezando a discutirse seriamente, aunque tarde y con dificultad, y muy importante, alfabetización mediática de la población. Es un frente muy complejo, con muchos actores, pero no creo que sea una batalla perdida de antemano si nos la tomamos en serio. Las armas autónomas letales son un escenario aterrador, sí. Y el escepticismo sobre la voluntad política para prohibirlas, que se reflejan en el material, es justificado viendo el panorama actual. Pero eso no significa que debamos cesar en la presión diplomática, en la búsqueda de tratados vinculantes, en la concienciación pública. Es cierto que la regulación actual, como esa exención militar que mencionas, tiene agujeros inmensos, lagunas inaceptables, pero eso demuestra precisamente la urgencia de mejorarla, de hacerla más global, más estricta, no de abandonarla como vía por considerarla imposible. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿deberíamos renunciar a avances médicos que podrían erradicar enfermedades terribles? ¿O a una educación personalizada que podría potencialmente nivelar oportunidades educativas a escala global? Por miedo a unos riesgos que, aunque gravísimos, todavía podríamos aprender a mitigar o a gestionar. El propio Hinton, según se lee, no pide detener la IA por completo. Pide, y es un matiz importante, redirigir masivamente los recursos y el enfoque hacia la seguridad. Hablemos entonces de esa regulación y del factor humano, porque ahí es donde, creo yo, el material fuente es notablemente pesimista, y con razón me parece. Describe lo que parece una tormenta perfecta para la inacción o la regulación ineficaz. Primero, la competencia geoestratégica global, principalmente entre Estados Unidos y China, donde la lógica imperante es, si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos, lo que impide cualquier pausa o acuerdo significativo. Nadie quiere ceder ni un ápice de ventaja tecnológica o militar. Segundo, los intereses corporativos inherentes al sistema capitalista actual. Las grandes tecnológicas están, en muchos casos, legalmente obligadas a maximizar el valor para el accionista. Esto choca frontalmente con inversiones masivas y costosas en seguridad y ética que no generan beneficios directos a corto plazo e incluso pueden ralentizar el desarrollo. Tercero, la preocupante y a veces bochornosa falta de conocimiento técnico profundo entre la clase política que se supone debe regular esto. El ejemplo de la UNA es solo la punta del iceberg. ¿Cómo regulas algo que no comprendes en su esencia? Y cuarto, la reticencia histórica y bien documentada de los propios gobiernos a autolimitarse, especialmente en aplicaciones militares y de vigilancia. Con este panorama, que el material dibuja con bastante claridad, ¿cómo podemos confiar en que este sistema, nuestro sistema actual, será capaz de controlar una tecnología tan disruptiva y potencialmente peligrosa como esta? El texto recoge las dudas explícitas de Hinton sobre las motivaciones reales de figuras clave de la industria, sugiriendo que la búsqueda de poder o beneficio podría pesar más que la precaución genuina. Y hemos visto ejemplos recientes, como la supuesta priorización del desarrollo sobre los equipos de seguridad en OpenAI antes de la salida de Sutskever, que alimentan ese escepticismo de forma muy directa. Ese pesimismo sobre la capacidad regulatoria es comprensible y está bien argumentado en el material que analizamos, no voy a negarlo. Los obstáculos son enormes, reales y estructurales. Sin embargo, creo que pesimismo no tiene por qué significar parálisis o imposibilidad definitiva. El propio texto, aunque crítico, también menciona la existencia de esfuerzos regulatorios como los de la Unión Europea. Se reconocen sus limitaciones, claro, como la exención militar, pero existen. Y aboga explícitamente por un capitalismo altamente regulado. Eso sugiere una vía, ¿no? El debate público que estamos teniendo ahora mismo, tú y yo, y que se está extendiendo en la sociedad, la presión ciudadana que puede aumentar, la voz de expertos como Hinton, ahora que se siente libre para hablar sin tapujos, e incluso menciona intentos de silenciamiento previos, lo cual es grave, pero también indica que su voz ahora resuena. Todo esto puede y debe generar cambios. Obligar a gobiernos y empresas a tomarse la seguridad con la seriedad que requiere no será fácil ni rápido.
exige un esfuerzo político y social titánico, probablemente a nivel global, lo cual es increíblemente complejo. Pero no creo que sea una imposibilidad técnica inherente a la IA. Es, en gran medida, un fallo de nuestros sistemas actuales de gobernanza, sistemas que estamos obligados a intentar reformar y adaptar. La salida de Hinton y su activismo actual, aunque surjan de una profunda preocupación, son paradójicamente parte de la posible solución, no solo un síntoma más del problema. Están forzando una conversación que era urgente. Bueno, es una visión más optimista sobre nuestra capacidad de reacción colectiva. Ojalá tenga razón. Pero finalmente, consideremos el impacto en el empleo y la desigualdad, otro punto clave del material. El ejemplo de la sobrina de Hinton, multiplicando su eficiencia por 5, es llamativo, sí, pero ¿es realmente extrapolable a toda la economía? ¿O es un ejemplo de élite? El material insiste mucho, y creo que con acierto, en distinguir esta revolución, el reemplazo de la inteligencia mundana, como la llama Hinton, esas tareas cognitivas repetitivas o semirrutinarias, de las anteriores que sustituían principalmente la fuerza muscular. Hinton cree definitivamente, es la palabra que usa según leemos, que el desplazamiento laboral será masivo. Y da ejemplos concretos y preocupantes. El del CEO que redujo su plantilla a la mitad gracias a la IA, o su predicción sobre la pronta desaparición de trabajos como el de asistente legal, paralegal. Incluso si algunos trabajos se transforman o surgen otros nuevos relacionados con la IA, ¿qué sucede con la vasta mayoría de personas cuyas tareas intelectuales actuales caen dentro de esa categoría de mundanas? Se menciona el ingreso básico universal IBU como posible solución paliativa, pero el propio análisis sugiere los profundos problemas que plantea, no solo económicos, sino en términos de propósito vital, de dignidad humana, de cohesión social. ¿Qué hacemos si millones de personas se sienten innecesarias? Y la advertencia del FMI, el Fondo Monetario Internacional, citada en la fuente, sobre el riesgo de un aumento drástico, brutal, de la brecha entre ricos y pobres, es inequívoca. Eso conduce a sociedades inestables, fracturadas y profundamente injustas. Si la IA, como teme Hinton en sus escenarios más pesimistas, llega a superar no solo la inteligencia rutinaria, sino también la creatividad humana, ¿qué roles nos quedan realmente? Ser fontanero, como sugiere él mismo, medio en serio, medio en broma. Abordo esto desde otro ángulo, aunque comparto la preocupación por la desigualdad, que me parece el riesgo social más inmediato y tangible. La distinción entre esta revolución tecnológica y las pasadas es fundamental, estamos de acuerdo, pero la conclusión de un desempleo masivo e inevitable no es la única interpretación posible de lo que expone el material, creo yo. El ejemplo de la sobrina, aunque sea anecdótico, ilustra un potencial de aumento radical de la productividad. Y en sectores donde la demanda es elástica, piensa en la sanidad que menciona Hinton, pero también en la educación, la investigación, el cuidado de mayores, esto podría traducirse en más y mejores servicios para más gente, no necesariamente en menos empleo neto total, aunque sí en una transformación de los roles. Podríamos asistir a una reorganización profunda del mercado laboral, donde las habilidades más valoradas sean aquellas intrínsecamente humanas, las que, por ahora, la IA no replica bien: inteligencia emocional avanzada, creatividad estratégica y original, pensamiento crítico complejo, interacción social sofisticada, liderazgo inspirador o incluso la manipulación física experta y adaptativa. Sí, como los fontaneros y electricistas, pero también cirujanos, artesanos de alta cualificación, cuidadores especializados. La frase que recoge el texto, "un humano usando IA reemplazará tu trabajo", sugiere que la clave estará en la colaboración humano-máquina, en la amplificación de nuestras capacidades, no necesariamente en el reemplazo puro y duro en todos los ámbitos. Ahora bien, no niego en absoluto el riesgo real, enorme, de un aumento de la desigualdad. Es una de las preocupaciones más serias y requerirá políticas redistributivas audaces y valientes, quizá incluyendo alguna forma de renta básica universal que, aunque presente desafíos filosóficos y prácticos enormes, podría convertirse en una necesidad social para garantizar la estabilidad y un mínimo de dignidad. Pero pintar un escenario inmediato de desempleo total y absoluto para la mayoría quizás sea una visión excesivamente determinista y tecnológica. La transición será sin duda difícil, disruptiva, dolorosa para muchos, pero no tiene por qué ser apocalíptica en el ámbito laboral si la gestionamos política y socialmente de forma adecuada, con visión de futuro y equidad. Claro que eso es un sí muy grande.
Hemos recorrido, creo, las profundas y muy serias advertencias que emanan del material fuente sobre la IA, desde ese inquietante riesgo existencial, cuantificado nada menos que por una figura central como Hinton, hasta esas 6 amenazas concretas y ya presentes que están moldeando y en algunos casos, francamente, distorsionando nuestra realidad cotidiana. Los ciberataques cada vez más sofisticados, el potencial aterrador de las bioarmas sintéticas, la manipulación electoral y la polarización social algorítmica, el avance de las armas autónomas y la sombra cada vez más alargada de un desempleo estructural sin parangón histórico que amenaza con fracturar nuestras sociedades. La dificultad intrínseca, casi conceptual, de controlar una inteligencia superior a la nuestra y las dudas más que fundadas sobre la capacidad y sobre todo la voluntad de nuestros sistemas de regulación y de los actores clave para priorizar la seguridad global por encima de otros intereses son preocupaciones que resuenan con fuerza tras nuestro diálogo. El arrepentimiento personal de Hinton, su decisión de alzar la voz ahora, incluso enfrentando, según se infiere, intentos previos de silenciamiento, todo ello subraya la urgencia y la gravedad del debate que tenemos entre manos. Al mismo tiempo, y es justo reconocerlo con la misma fuerza, hemos constatado el potencial innegable y verdaderamente transformador de la IA, algo que también está enfáticamente destacado en el análisis que hemos manejado. Su capacidad para revolucionar la medicina de formas que hoy apenas imaginamos, para personalizar la educación hasta límites insospechados adaptándose a cada individuo y para multiplicar la productividad económica y científica de maneras que podrían, bien gestionadas, mejorar la vida de millones de personas, es algo que el propio Hinton, a pesar de sus temores, no duda en calificar de magnífico. Aunque los riesgos son, admitámoslo, de una magnitud sin precedentes en la historia humana y la incertidumbre es la norma en casi todas las predicciones, la posibilidad de encauzar este desarrollo hacia un futuro beneficioso mediante una inversión decidida y masiva en investigación sobre seguridad y alineamiento, sí, pero acompañada también de una regulación adaptativa, inteligente y globalmente coordinada y una gobernanza internacional más efectiva, por utópico que suene, sigue siendo una vía que yo creo debemos explorar con determinación. La conversación sobre cómo transitar ese camino tan estrecho y peligroso es, por tanto, no solo necesaria, sino absolutamente vital para nuestro futuro. Este examen de perspectivas contrapuestas sobre la inteligencia artificial, fundamentado en las reflexiones a veces angustiadas de una de las mentes que contribuyó decisivamente a su nacimiento, pone de relieve sin lugar a dudas la complejidad abrumadora y la enorme trascendencia del momento histórico en el que nos encontramos. No es una tecnología más. Queda claro desde luego que el material que hemos discutido hoy ofrece una base rica, densa y profunda para seguir reflexionando individual y colectivamente sobre la senda que la humanidad está eligiendo tomar, o quizá en la que nos estamos viendo arrastrados con esta tecnología tan poderosa y sin duda tan ambivalente. Hay mucho más que desgranar aquí. Wow.